compartir, agrandar y comenzamos. Entonces, estamos en esto de la producción de argumentos para la asignatura de participación y argumentación en democracia. Y es súper importante que entienda que el nombre de la asignatura le da todo el carácter, ¿cierto?, a lo que se supone que es las actividades que estamos realizando. En todas buscamos, ¿cierto?, que a través de la argumentación podamos ser partícipes de esta sociedad que llamamos sociedad, sí, tal cual. Eh, Tercera parte, entonces, de esta tareita, vamos a seguir machacándole a la idea de mejorar nuestros argumentos. Tercera parte, clase 19, que corresponde a esta semana. Estamos a miércoles 11 de agosto. ¿Ya? Ok, mismo propósito, misma actividad. Esta vez no vamos a leer argumentos específicamente, sino que vamos a orientarles en esta clase, ¿cierto?, la actividad es que podamos orientar un poco la producción de esos argumentos, ¿ya? Escuchar básicamente la parte racional de lo que se supone que es la construcción argumentativa y en base a esa lógica que tiene que estar imperando, ¿cierto?, siempre, empezar a construir nuestra defensa del tema, que es qué carrera debería estudiar, o esta carrera debería estudiar, o podría estudiar esta carrera, eventualmente dependiendo de cómo lo propongan ustedes. Pero la hipótesis de eventualmente, ¿cierto?, en lo que va a ser la carrera que van a seguir más adelante. Siendo una carrera universitaria, de instituto profesional, de centro de formación técnica, o una carrera, un oficio también, no hay problema de asumirlo, ¿vale? El propósito entonces es evaluar ese tema contingente mediante la guía de trabajo que vamos a ir desmenuzando. Hoy día vamos a revisar el punto 5 y el punto 6 en particular, o vamos a revisar el punto 5 y lanzar el punto 6 porque el punto 6 es prácticamente parte de trabajo de ustedes, la concreción de lo que vamos a hacer. De eso es importante considerar la guía con el fin, ¿cierto?, de ir recopilando información. Podemos ir añadiendo más información para que podamos crear este texto argumentativo. Y hay algunas recomendaciones que también les voy a hacer, ¿ya? El objetivo fundamental, el objetivo de aprendizaje número 4, elaborar argumentos basándose en evidencias, información pública legitimada, pertinente, excepto al tema o problema analizado. Esa es la idea. Seguimos machacando, ¿cierto? Y estamos en, insisto, la tercera parte. Habíamos lanzado también, había hecho una propuesta más precisamente, ¿cierto?, de cómo ir paso a paso, cumpliendo con el programa de producción de un texto argumentativo, es lo que tienen que hacer siempre. O sea, este no es un modelo, ¿cierto?, de cómo ustedes podrían más adelante construir sus propios argumentos. En la medida, ¿cierto?, que se vayan familiarizando con esta idea de lo esquemático, ¿cierto?, del paso a paso del modelo, se entiende que también que al interiorizarlo y aprendérselo y dominarlo, ¿cierto?, esto va a ser mucho más fluido. No es necesario que lo hagan así de una semana a otra, sino puede ser en un mismo momento. Pero hay pasos por cumplir, que son los que se supone que tenemos que ir dando paulatinamente para llegar a la conclusión. Hay gente que se salta todos los pasos, ¿cierto? Porque más o menos ya tiene tanto, tanta experiencia en la construcción de argumentos que no es necesario, ¿cierto? Ser tan como categórico con el paso a paso. Bueno, nosotros habíamos hecho una lista que habíamos definido como tareas por cumplir, que son estas que están aquí apareciendo en pantalla. Y estábamos nosotros, ¿cierto? En la primera semana revisamos el tema, planteamos que es un tema concreto, que en algún momento de sus experiencias de vida van a tener que asumir esa responsabilidad de tomar esa decisión. Y frente a esa idea, ¿cierto? Yo les había dicho que ojalá esa decisión fuese tomada con toda la lógica y todo lo racional posible, que no sea solamente como una tincada, para que no cometan el error de verse en una carrera que no les gusta. Por ejemplo, estudiando una carrera que no los satisface emocionalmente, por ejemplo, que son aspectos importantes también a considerar, o que cuando tengan el título, ¿cierto?, en sus manos y estén buscando trabajo, se den cuenta que no hay campo laboral para la carrera que estudiaron, como le ha pasado, ¿cierto?, a algunos estudiantes en pregrado, ¿cierto?
etcétera. O sea, la idea es que esta decisión, que es el tema del que estamos trabajando, ¿cierto? Sea una decisión súper, súper meditada, súper, súper reflexionada, súper racionalizada. Sobre eso, entonces, la segunda semana, la semana pasada, ¿cierto? Les presenté la posibilidad de que indagaran información, específicamente les mostré el caso de qué pasa si yo quisiera estudiar danza, y específicamente en la Universidad de Chile. Y sobre eso hicimos una planificación de lo lógico argumentativo, que es el esquema base, ¿cierto? Que es como su borrador que tienen que tener permanentemente ahí pendiente y lo completamos, ¿ya? Esas dos cositas las hicimos la semana pasada como modelo, ¿ya? Hoy vamos a hablar, ¿cierto? De la planificación del texto argumentativo, ya recogiendo, ¿cierto? La propuesta lógica argumentativa. Ahora la vamos a poner en ejercicio y vamos a ver, ¿cierto? Cómo se hace esa cuestión. Para la próxima semana, ¿cierto? Quedaría la creación del borrador y ahí ustedes tienen que ir mostrándome, ¿cierto? Cómo van quedando sus trabajos. Luego, cuando ustedes entreguen eso, el proceso de coevaluación, yo ahí voy a dar una retroalimentación a cómo se hace, qué está bien, qué está mal, si hay que mejorar algo, ¿cierto? Para que lo mejoren y se saquen el 7 que les había prometido. Y luego, ¿cierto? Tenemos como consecuencia la presentación del producto ya final, y ahí concretamente, ¿cierto? La nota. Así que vamos a ello. Ya, este es el esquema base que les dije que tenían que tener como copiado o tener como de alguna manera registrado en su cuaderno, como borrador, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ir haciendo las correcciones, vamos a ir poniendo, ¿cierto? Lo que queramos hacer permanentemente sobre la tarea y en relación también a la información que vamos recogiendo. Nosotros habíamos estado revisando, ¿cierto? La posibilidad de estudiar danza, como ejemplo, ¿cierto? Entonces completamos el esquema sobre esa carrera en particular. Aquí yo es que tengo que hacer una acotación con respecto a la garantía de argumento, o sea, en particular desde los datos, ¿cierto? Y pasando por la garantía de argumento y el respaldo, ¿cierto? Eh, y se me ocurrió que podrían agregarle, porque aquí está centrado en lo que ofrece la universidad. O sea, ¿por qué debería estudiar danza en la Universidad de Chile? Pero la tesis no está vinculada con la parte, con la proyección personal. O sea, no es ¿por qué yo debería estudiar danza? Que como entendiéndose, ¿cierto? Que hay un componente importante que tiene que ver con el talento, ¿cierto? Que hay que considerar. O sea, hay que tener una cuota de talento, una cuota de gusto personal, una cuota, ¿cierto?, de economía, ¿cierto?, de ver si puedo cubrir las características de la carrera, los gastos, los costos, ¿cierto?, que tiene. Y tengo que también ver, no sé, pues la empleabilidad dentro de la economía también, ¿cierto? Un dato importante, a los gustos, están también el testimonio de mi experiencia, pues, que es súper importante, porque a mí me puede gustar, por ejemplo, una carrera como danza, pero resulta que mi experiencia me dice que soy súper mal bailarín, que tengo más pésima coordinación, tengo problemas de coordinación, de hecho, entonces no es que es la carrera más adecuada para mí. Y esos elementos que se transforman en una contradicción. Entonces hay que tener en consideración eso, los elementos experienciales, ¿cierto? La experiencial, estoy inventando palabras. Los elementos que con la experiencia, con mi capacidad, ¿cierto? Con mis aptitudes. Y frente a eso, mi idea, ¿cierto? Era proponerles que revisaran o realizaran los que se llaman test vocacionales, que hagan distintos test, ¿cierto? Aquí lo voy a escribir para que lo tengan en consideración, que escriban, ¿cierto? Que hagan estos test hoy, voy a escribir súper mal, test de vocación, ¿cierto? Vocacionales, que en YouTube, por ejemplo, hay varios ejemplos. Las mismas universidades de repente te orientan con respecto a tus aptitudes y te dicen, bueno, si te gustan las matemáticas, haz este test y ve si efectivamente tienes actitudes para poder estudiar una carrera matemática. Si te da el pellejo, si te da la cesera, ¿cierto? Para entender los procesos lógicos, matemáticos y todo eso, que es como básico para poder estudiar una carrera, por ejemplo, de administración
o de ingeniería, etcétera, ¿cierto? O en docencia, por ejemplo, ya yo quiero estudiar, quiero ser profesor de historia, por ejemplo, pero resulta que soy re malo para memorizar fechas, o, no sé, en el peor de los casos, no me gusta trabajar con niños, pero no, me caen mal los cabros chicos, no sé. Puede suceder, puede suceder que tengan ese problema, ese inconveniente. Entonces, hagan test, varios, no uno, y traten de que esos test sean de instituciones que a ustedes les den confianza, ¿ya? O sea, que sean confiables, que no sean esos test que se dan en Instagram o que no tienen, digamos, como un trasfondo psicológico. Se entiende que hay muchos test que están lanzados en la web, pero que son como tonteras, pues, o sea, no representan, digamos, un trabajo psicológico serio. Un test tiene que tener también como evidencia, ojo con eso, con garantía, tiene que tener un respaldo frente, ¿cierto? Frente a lo que está ahí, evaluando, ¿ya? Esa es mi recomendación. Entonces, claro, ahí tendrían cubierta una de las tres aristas que son fundamentales para esta tarea, ¿cierto? Que sería mis gustos personales, mi decisión tiene que basarse en lo que yo quiero estudiar, ¿cierto? Primero, pero también eso que me gusta tiene que ver con lo que yo sé hacer, digo, con lo que me gusta, con lo que tengo experiencia en ejecutar. Y lo otro, ¿cierto? También la parte económica. Si yo puedo cubrir económicamente los gastos, los costos operacionales de la carrera, si esa carrera va a significar para mí también una tranquilidad económica más adelante, ¿cierto? Sí es importante ese aspecto de considerar. Dentro de las propuestas, también pueden ustedes considerar, a propósito de economía, de empleabilidad, ver qué carreras se van a tener mayor auge en el futuro. Entonces, esta decisión la pueden retardar, la decisión concreta de qué carrera estudiar la pueden retardar en relación a eso, o esperar un momento propicio en el que se puedan, por ejemplo, experimentar nuevas mallas curriculares en torno, por ejemplo, al uso de la tecnología, que cada vez se hace más más patente, perdón, en las distintas áreas del conocimiento. O sea, por ejemplo, yo soy profesor, por ejemplo, y de a poco he tenido que ir adecuándome para usar el computador, el programa de juego, de exposición, el mismo Zoom, etcétera, etcétera. Saber también con la parte de soporte técnico, software, etcétera, etcétera, también puede ser una buena carrera. La creación de juegos, por ejemplo, la creación de aplicaciones. Ser influencer también se está dando como carrera, y hay algunas universidades en Europa donde se dan esta malla curricular, ¿cierto? Vinculada con la idea de lo contractual, específicamente, ¿cierto? Lo que está demandando la sociedad. Claro, el uso de la tecnología es súper importante. A lo mejor encontrar una carrera que tenga que ver con eso, también sería como apropiarse del medio, del contexto, ¿ya? Así que ahí tienen harto paño que cortar. Piensen, sobre todo, piensen que esta tarea tiene que ver con sus futuros, ¿ya? Y háganla en conciencia de eso, ¿ya? Así que este es lo que tienen que ir haciendo ustedes. Obviamente aquí, por ejemplo, ya yo tengo un error, porque como les dije, estoy centrado en lo que la universidad ofrece, pero no en lo que yo debería estudiar o por qué debería estudiar danza. Entonces aquí, claro, porque hay un programa en la Universidad de Chile que se orienta a personas como yo, que tengo habilidades, qué sé yo, pero eso no está aquí, po. Entonces yo tengo que ir aquí especificando que también yo tengo habilidades, tengo flexibilidad, tengo coordinación, hice un test vocacional en la universidad tanto, y ese test arroja, ¿cierto?, que tengo mayor vinculación con las artes cinéticas, qué sé yo, no sé, voy a poner color usted, y fundamento, ¿sí? Buscar, ¿cierto?, también ese respaldo a propósito de lo fiable que pueden ser los test que puedan hacer, por ejemplo. Y toda la información siempre bien confiable, ¿ya? Eso, y aquí en el cualificador modal solamente es aclarar que ese debería, que está ahí arriba, ¿cierto? En la tesis, es lo que nosotros damos como margen, damos como posibilidad de concreción, bien
bien posible, ¿cierto? Pero también con una pequeña cuña de imposibilidad. O sea, por a veces motivo que eso debería no se cumple por el destino, ¿cierto? Pues pasan otras cosas en el camino, qué sé yo. Mi polola queda embarazada y va a tener quintillizos. Ahí no voy a poder estudiar en la universidad, tengo que irme a trabajar, por ejemplo. Por eso debería, siempre es condicional. Condicional, digamos, de acuerdo a que pueden haber otros factores que incidan en la decisión. Estoy poniendo un caso muy triste, pero podría ser, ¿por qué no? Paso 5, ¿cierto? Planificación del texto argumentativo. Las instrucciones, dice, al momento de tener clara la lógica argumentativa, es decir, lo que estábamos viendo anteriormente, con respecto a los diferentes elementos de la estructura interna, luego nos viene ¿cierto? La planificación del texto completando el esquema en el cuaderno que estábamos viendo y también respondiendo a estas preguntas que tienen que ver con la orientación. Ojo, las preguntas que están aquí no es obligación que las respondan al dedillo, o sea, por eso no tienen ni letra ni número, ¿ya? Son preguntas que nos sirven para poder entender que estamos entendiendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiero lograr con mi discurso? Es una pregunta clave, pues, o sea, mi propósito es, por ejemplo, piensen en que esto que van a hacer, este texto argumentativo que están elaborando, puede estar dirigido a las personas que lo vayan a financiar a usted en el futuro. Por ejemplo, su familia, su papá, su mamá, que le vayan a pagarse toda la carrera que quieran ustedes estudiar, que se supone que los deberían apoyar. Entonces, si está buscando apoyo familiar, específicamente las personas que proveen económicamente a su familia, entonces este discurso argumentativo sirve para eso, porque les va a convencer de que la carrera que están estudiando, que quieren estudiar, es como lo más sensato, ¿cierto? Que la decisión más sensata, más meditada, ¿cierto? Que ha logrado usted. Piensen también que este discurso podría estar dirigido, ¿cierto? A propósito para convencerlos a ustedes mismos, convencerse a ustedes mismos sobre la carrera que quieren estudiar. O sea, principalmente eso. Yo creo que es más importante porque hoy en día existen planes de financiamiento que no involucran a la familia derechamente. Pueden autofinanciarse ustedes mismos, ¿cierto? Trabajando y estudiando, pueden optar a becas o simplemente a la gratuidad, que también es hoy es una posibilidad bastante concreta. Entonces, el convencimiento, ¿cierto?, como logro de este discurso está más dirigido, creo yo, a ustedes mismos. Ustedes son los que deberían convencerse, ¿cierto?, de que lo que están proponiéndose es lo que deberían hacer. Y sobre eso es lo que se quiere convencer, básicamente, cuál es la postura, ¿cierto?, que deseo, sobre la cual quiero convencer, de que lo más correcto, ¿cierto?, sería estudiar esta carrera y no otra, por ejemplo, y ahí ustedes sus argumentos. ¿De qué manera se puede enunciar la postura para que esta se entienda con claridad y sea convincente? Siguiendo los elementos lógicos, ¿cierto?, que les he propuesto, el orden, ¿cierto?, esquemático que tiene que ver justamente con el modelo de Tolmin. Los argumentos que usaré, basándose en lo racional, en lo concreto, los test, por ejemplo, es algo concreto, es algo que a ti te ofrece. Por eso que es muy importante la fiabilidad con respecto a esos test, que sean de instituciones serias, emitidos por instituciones serias. De repente los mismos preuniversitarios, por ejemplo, te orientan. Las universidades también tienen varios test vocacionales. Se pueden conseguir varios test vocacionales también en distintas páginas, ¿cierto?, de orientación a propósito que tienen que ver con eso. En el colegio, me imagino, también deben practicarse un par de test en el transcurso del año. No sé si en tercero medio, se hacen en tercero medio, pero sí en cuarto ya tienen. Entonces también hay esos elementos. Pueden pedir a sus profes y jefes, ¿cierto?, si les pueden conseguir test vocacionales para que vayan cachando en qué área del desarrollo cognitivo, ¿cierto?, son más eficientes. Fíjense que el hecho de estar en un tercero medio, como en el caso de ustedes, ¿cierto?, un tercero medio más científico, más biólogo, ¿cierto? De hecho, así se llaman ustedes, ya tienen de por sí un perfil, una idea. Entonces, me imagino que muchos de ustedes van a optar por carreras que tienen esa idea, ¿cierto?, ese perfil más científico. Entonces, ya tienen parte de la tarea hecha, en ese sentido, de tener claridad con respecto a qué quieren estudiar. Podrían consagrar esa idea
¿cierto? A través de diferentes test. Véanse también ustedes qué les gustaría, cómo les gustaría verse en 10 años más, por ejemplo, cuando tengan ya su título profesional bajo el brazo. Ejerciendo en qué, atendiendo a dónde, ¿cierto? Trabajando con quién, qué sé yo, etcétera. Entonces también es importante que consideren eso para construir sus argumentos. La parte emocional, pero mucho más, ¿cierto? La parte racional. Y eso, pues. Y así se deberían relacionar, obviamente, estos argumentos con la tesis. Es como muy claro la idea, ¿cierto?, de que los argumentos están en proporción, ¿cierto?, relacionados con la tesis. Luego viene, en la parte estructural, viene esto que es cómo yo voy a ir definiendo los párrafos. Entonces, frente a eso, tenemos tres momentos en su argumento, que sería introducción, desarrollo y conclusión, o cierre, y cada una de las partes del texto tienen a su vez algunas preguntas orientadoras. Fíjense que ni la secuencia, ¿cierto?, estructural, ni las preguntas se escriben en el texto, ¿eh? Solamente se debería poner, entre comillas, ¿cierto?, las respuestas, o más o menos las respuestas. Entonces, ¿qué preguntas podríamos hacernos en la introducción? Por ejemplo, ¿cómo voy a partir con mi texto para captar la atención de la audiencia? Entonces yo puedo partir por contar una breve historia sobre mis características, ¿cierto?, personales. Entonces, por esto debería concluir, ¿cierto?, la introducción debería estudiar, siempre el condicional, debería estudiar la carrera, ¿cierto?, de, no sé, pues, medicina, no, por ejemplo. ¿A quiénes puedo apelar en esta introducción? Puedo apelar a mi historia, puedo apelar, ¿cierto?, a mis gustos personales, puedo apelar, ¿cierto?, a mi proyección, ¿cierto?, a mis características, a mis aptitudes, y el cómo enunciar mi postura para que sea provocativa y clara. La idea, ¿cierto?, es que sean eso, lo más auténticos posible. Ahí yo no puedo, ¿cierto?, sino estimular la idea de que sean auténticos y que sean honestos, más que auténticos, ¿cierto?, que sean honestos con ustedes mismos y puedan responder. La honestidad se puede potenciar, ¿cierto?, a propósito, con algunas palabras técnicas adecuadas, ¿cierto?, a lo que ustedes están proponiendo en la introducción. Esa es la tesis. Ahí está la tesis, ¿cierto?, en la introducción. Luego en el desarrollo, los argumentos que van a escribir, que van a defender, que es como una extensión, ¿cierto?, de lo que ustedes han señalado en la introducción, los argumentos que van a comunicar. Ahí ustedes pueden ordenar, porque dice, ¿qué argumentos comunicaré primero? Yo les recomiendo que partan por lo más racional, que lo racional los lleve, ¿cierto?, a lo emocional. Por ejemplo, que digan, bueno, he hecho los resultados de distintos test, ¿cierto?, de vocacionales, arrojan que mis características personales están más vinculadas con el área de las matemáticas, por ejemplo. Tengo muchas más habilidades a la hora, ¿cierto?, de responder a ejercicios de matemática que de lenguaje. Por ejemplo, me es fácil imaginar, ¿cierto?, ecuaciones y poder resolverlas incluso en la mente. Entonces, de hecho, eso lo pueden poner. Y terminar diciendo, por ejemplo, que además ustedes admiran a Stephen Hawking, a Albert Einstein, que son sus figuras ¿cómo se llaman? Sus ídolos de siempre, que han visto su trayectoria, su carrera, ¿cierto? Y les gustaría, digamos, ser un aporte desde ese punto de vista del conocimiento. Por ejemplo, ahí estamos hablando de algo más emocional. ¿Se entiende? No tiene que ser extenso, muy extenso. Lo importante es que que responda, ¿cierto?, a lo lógico primero y a lo emocional después, ¿ya? Esa es mi propuesta. Ustedes pueden partir de lo emocional y terminar con lo lógico, da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que haya un variopinto, ¿cierto?, de argumentos que le permitan a ustedes decir, esta es la carrera adecuada según lo que ustedes han planteado en la introducción. Y en la conclusión, hacer una síntesis, que es la idea clave, ¿cierto?, en la que deberían centrar su cierre, resumir lo que han expuesto, reenfatizar o enfatizar, ¿cierto?, o reafirmar más bien lo que ustedes han propuesto en la introducción como tesis, ¿cierto? Y eso.
Y eso sería todo. Las preguntas, como les digo, son solamente orientadoras, no necesariamente tienen que responderlas. De hecho, en el ahora, ¿cierto? Que empieza el borrador, donde ustedes empiezan a hacer su texto propiamente tal, en la lectura, fíjense que no dicen nada, está en blanco. Entonces usted aquí no necesariamente tiene que decir introducción, eso no se pone, ya, no, olvídense de eso. Es como un ensayo breve, ¿cierto? En donde ustedes van a defender qué carrera debería estudiar. Es como, de hecho, este ejercicio, ahora que lo pienso bien, es lo que se hace como carta y que se envía en varias instituciones educacionales en el mundo. En Estados Unidos se da, por ejemplo, como a ser más concreto, de que los estudiantes postulen a las universidades y digan, generalmente las universidades privadas, pero se da eso, de que yo presento una trayectoria, ¿cierto? Argumentativamente hablando, defendiendo mi idea, ¿cierto? De que debería estar estudiando en esa universidad. Yo quiero estudiar en Harvard, por ejemplo. Entonces digo, yo quiero estudiar física en Harvard. Y tengo que decir mi currículum, pues, tengo que decir todo lo que soy, las notas que tengo, mis aptitudes, el tiempo que puedo dedicarle a los estudios, los hábitos, la trayectoria, la experiencia, recomendaciones, que son básicamente también de gente que me conoce que diga, sí, 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 el que no tiene, le gustan las matemáticas, siempre la, si es un cabro, ¿cierto? Dedicado al, no, sí, con ese lenguaje. Un estudiante dedicado, ¿cierto? A las matemáticas, ha tenido buenos resultados. Los profesores generalmente sirven de eso, como respaldo, ¿cierto? De lo que yo estoy tratando de proponer. Se da en Estados Unidos. Entonces, es como ese ejercicio, jugando a eso. A lo mejor de un tiempo más a esta parte puede que haya modificaciones también a la forma de ingreso de las universidades y en eso podría haber, ser este ejercicio algo que se pueda implementar en nuestro país. Sería simpático. Ok, eso pues chiquillos, eso sería como las tareas que les tendría que encomendar para que las saquen. Todas las dudas, todas las consultas que ustedes tengan con respecto a este trabajo, que es extenso porque lo hemos alargado, ¿cierto? Durante todo el mes de agosto vamos a estar enfocados a esta tarea en particular, para que no se nos acumulen con las de septiembre, ni las de octubre, ni las de noviembre. Son meses que vamos a ir atacando, ¿cierto? Poco a poco. Como digo yo, poco a poco, poquito a poquito se llena el saquito. Así que en eso vamos a estar trabajando durante el resto del año. Pero hoy nuestra concentración máxima, ¿cierto?, en sacar esta actividad que es la de producir esta defensa de su opción universitaria o estudio, ¿cierto?, superior. Aunque también puede ser oficio. Ojo con eso. Depende de sus cualidades, ¿cierto? Puede ser oye, puede ser un deporte también que lo tome en consideración como un ejercicio profesional. Yo debería ser futbolista, pues. Y decir, ¿por qué? Pues ahí van a ser necesarias, ¿cierto? Las cualidades físicas, ¿cómo se podrían implementar eso? Por ejemplo, si he sido probado en algún club deportivo, qué sé yo, ¿no? Ahí tendrían que buscar evidencia que les podría sustentar esa tesis, ¿cierto? Ok, eso aprendimos hoy día, que es muy importante la organización, sobre todo a la hora de construir este tipo de textos. Eh, Se integran estos aprendizajes en nuestra vida porque se supone que en lo sucesivo, todas las decisiones que ustedes puedan tomar, incluso las más tontas que pueden ser consideradas como me compro una chaqueta de color azul o de color blanco, por ejemplo. Es que resulta que yo ando en bicicleta, entonces color blanco como que no es muy, no es muy limpio. Se ensucia con el barro, no sé qué sé yo, la grasa de la bicicleta. Entonces prefiero color azul porque pasa más piola si me ensucio. Ahora, ojo, que están exigiendo, ¿cierto?, que uno use ropa con reflectante. Entonces debería ser una chaqueta azul, pero con winchas reflectantes, porque voy a andar en bicicleta. Entonces, decisiones tan triviales, tan cotidianas como esa, deben estar centradas en lo racional, en lo en argumentos, ¿cierto?, sólidos. A eso voy. Por eso así se construye, ¿cierto?, también un pensamiento lógico. Esa es la orientación para tomar todo tipo de decisión, como qué chaqueta comprarme, por quién voy a votar, qué carrera estudiar, ¿cierto? Etcétera, 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 para no alargar.
¿Qué libro nos toca leer a propósito de reflexión? Es un libro que es altamente reflexivo, es una obra dramática que ha sido llevada innumerables veces, ¿cierto?, al teatro. Está disponible, hoy día estaba hablando con los chiquillos del tercero B y me decían, yo prefiero ver la obra, ¿cierto?, en YouTube. Hay bastantes representaciones en YouTube de esta obra que es de Calderón de la Barca, La vida es sueño, que si se dan cuenta, ese es más o menos el alcance textual de las reflexiones. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Es como un poco, no sé si han visto la película, puede ser una relación intertextual, ¿cierto? Inception, ¿sí? La de los sueños. Puede ser esa. O también a propósito de sueños, de Matrix. También puede ser una referencia intertextual a propósito de este libro. Libro que está para el día, no tengo el día específico, pero es para septiembre. No está aquí el día, pero yo lo tengo por ahí. Déjenme chequear eso. Voy a dejar de compartir. Voy a revisar mis datos aquí, mis documentos que tengo por aquí. Y aquí tenemos, ¿cierto? La vida de sueño. Mira, les voy a mostrar esto. A ver si puede servirles de algo. Voy a compartir pantalla. Aquí voy a mostrarles, ¿cierto? Este documento. Que son las fechas de los próximos controles de lectura. Esto ya lo sacamos, ¿cierto? Hace poquito. Estuvimos hablando con la profe Beatriz, nos pusimos de acuerdo. El próximo control de lectura, ¿cierto? Sería el 13, bueno, 13 y 14 de septiembre, ¿ya? O sea, les queda un mes más o menos para que lean esta obra o la vean. Yo prefiero que hagan las dos cosas. Primero la lean y luego las vean, ¿cierto? Tal cual. Eh, en YouTube. Yo ahí les voy a dar algunos enlaces para que vean, ¿cierto?, esta obra de Calderón de la Parra. Ya, chiquilines y chiquilinas, que tengan una vuelta semana. Espero de alguna manera verles en el colegio, de a poquito. Si tienen alguna duda, la que sea, pregúntenme, ¿cierto? Nomás. Ahí estoy para ustedes, ayudarles y orientarles. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, profe. Buena tarde. Chau, Chao, chau. profe. Chau, Elías. Chau, chau, Miguel. Que estén bien.